El misterio del Mari Celeste, navegando desde y hacia la nada. Nos vamos a situar en el 5 de diciembre de 1872. Todavía estaba vivo Domingo Faustino Sarmiento. Ya se estaba pensando en el tendido de las vías férreas en la República Argentina. La tripulación canadiense de un barco que se llamaba Dei Gratia ve un bergantín navegando entre las islas Azores y Portugal. Ahí estamos viendo el lugar en rojo donde aparentemente habrían visto un barco que fue todo un misterio hasta hace muy poco tiempo. Entre las Islas Azores y Portugal encontraron un barco llamado el Mari Celeste. Claro, este barco canadiense se acercan y lo más misterioso es que no faltaba absolutamente nada. Estaba la plata, estaba el cargamento, había cargamento de alcohol, pero no había absolutamente nadie arriba, no había signos de violencia. Era un barco que estaba andando solo en el medio del mar y esto generó muchas preguntas, mucho misterio, que hasta el año 2022 no había respuesta para esto. Había 1.700 barriles de alcohol crudo, intacto, comida, pertenencia de los 10 tripulantes entre los que estaba el capitán Benjamin Briggs, la esposa y la hija. Pero no había rastros de nada más. El único bote salvavidas del barco, ese sí que no estaba. Y a partir de ahí se empieza a tejer una teoría de que qué pudo haber pasado. También faltaban los documentos del barco y algunos instrumentos de navegación. Resultado, algunos pensaron que había sido una evacuación forzosa, pero organizada. El mar no había destruido el barco, sino que hizo desaparecer a la gente. Hasta ahí esa era la versión. Se sospechó que había habido una rebelión contra el capitán, pero si hay una rebelión tendría que haber habido astillas, algo quemado, algo roto. No había nada, absolutamente. Las hipótesis que se empezaron a tejer fueron que posiblemente al estar transportando alcohol industrial en su bodega, es probable que se filtraran algunos vapores inflamables. El capitán hubiera pensado, bueno, nos metemos en el bote salvavidas hasta poder solucionar esto, y algo pudo haber pasado que desprendió el bote salvavidas y anduvieron a la deriva. No estaba la brújula tampoco, o sea que esta teoría de que pudo haber ocurrido un accidente, y sí, un accidente, pero con todo preparado en el bote salvavidas, a muchos los hacía fruncir un poco los ojos. Como te digo, en el año 2002, no en el año 2022, me equivoqué recién, en el año 2002 hubo una investigación que sumó un dato. Un barco, como el Mari Celeste, necesita reparación. Sí, el barco había sido reparado poco antes de zarpar. El aserrín pudo haber tapado las bombas de achique, que son las bombas que sacan el agua que entra por las goteras. Como vieron agua acumulada, el capitán tal vez se asustó, se subieron al barco y nuevamente pudo haber pasado eso. Pero hay otra teoría, y acá me parece que en esta última teoría sí podemos coincidir muchos. Es probable que el Dei Gratia, el barco que avistó al Mari Celeste, que dijo no había nada, no había absolutamente nada, ese barco, ese capitán llevó el barco después para cobrar el seguro. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? El capitán del Dei Gratia pudo haber dicho, hola, somos amigos y me interesa mucho más el cargamento y el barco en sí, cobrar un rescate que salvar a las personas. Sepan ustedes que gente mala hubo, hay y habrá todo el tiempo. Así que una de las grandes teorías es que el que lo fue a salvar al barco, el que lo avistó, pudo haber sido el que mandó al otro lado a los tripulantes. Sigue siendo un misterio porque hasta ahora no hay nada concreto que pueda cerrar la historia del barco fantasma que anduvo a la deriva con todo intacto, el famoso Mari Celeste.